buenas tardes. Estamos en el seminario de Logística y Clima Espacial. Tenemos de vuelta a la doctora Yuki, ya es conocida por aquí. Entonces, mejor que ella nos hable de su tema y que nos platique ahorita qué es lo que está haciendo. Hola, bueno, pues muchas gracias por invitarme a dar el seminario hoy. Ahí voy a platicarles un poco acerca de la investigación que estoy haciendo como postdoctorado en Inglaterra y bueno, cómo esto se relaciona con lo que también se hace en México y en otros lados del mundo. Bueno, principalmente lo que son las observaciones de centelleo en general y cómo lo estamos haciendo con el instrumento llamado LOFAR. Es Low Frequency Array, por sus siglas en inglés. Entonces, bueno, este es el equipo de trabajo con las personas con las que he estado trabajando recientemente. Mario está en el mismo instituto que yo, Richard está en Holanda y Alessandra que estaba trabajando en Puerto Rico en Arecibo. Bueno, prácticamente estamos hablando de lo que es centelleo interplanetario. Bueno, todos ustedes están de alguna manera familiarizados con este tema porque, bueno, aquí en México existe lo que es el MEXAR, que es un arreglo que también está dedicado a observaciones de centelleo. Y bueno, nada más como una pequeña introducción, el centelleo interplanetario es una técnica basada en sensor remoto, es decir, tenemos una antena que está en la Tierra, aquí está la Tierra, y esta antena, una o más antenas, están observando radiofuentes que se encuentran mucho más lejos que el Sol, y bueno, estas líneas de visión que llamamos atraviesan pues todo el medio interplanetario. Entonces, cuando estas ondas de radio que provienen de las radiofuentes, al llegar a lo que es el plasma solar, pues se ven interferidas debido a los cambios de densidad. Entonces, esos patrones son los que nosotros podemos observar en la Tierra y podemos analizar para obtener propiedades físicas como velocidad a la que viajan o las densidades, ¿no? Cómo están cambiando las densidades en el punto, bueno, en general en la línea de visión, pues especialmente en el punto más cercano al Sol. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? Que a diferencia de las misiones espaciales, nosotros podemos observar muchos otros puntos. Entonces, esto funciona como un complemento para las observaciones con misiones de naves espaciales que se encuentran observando el Sol. Entonces, y bueno, podemos llegar a lugares donde no, estas naves espaciales no pueden llegar. Y bueno, un poco más técnico, si nosotros estamos observando una estrella lejana o, bueno, una radiofuente lejana, este es un diagrama general del análisis. Me voy a ir así como que un poquito rápido con esto. Aquí están las antenas, vamos a suponer que son 2 o más antenas observando. Entonces, estas antenas están observando esta radiofuente. La radiofuente lanza la señal, atraviesa el punto P, y entonces recibimos una señal interferida por este plasma. Entonces, esta señal es analizada por dos métodos. Uno de los métodos se llama correlación cruzada, y esto es que si estas dos antenas observaron un flujo que va en esta dirección, entonces nosotros sabemos la distancia que hay en esta antena y conocemos las estructuras, entonces podemos determinar el tiempo que tarda de pasar de una línea a la otra, entonces determinamos la velocidad. Eso es correlación cruzada. Por otro lado, pero si se fijan, necesitamos al menos 2 antenas para determinar la velocidad con esta técnica. Sí, claro. ¿Requieres entre las 2 antenas para que tú puedas percibir eso? Bueno, las distancias que se manejan, me parece son 1000 kilómetros. Ay, perdón, soy muy mala con los números.
algo así como del sur de Inglaterra a Tromsø, ¿no? Es más o menos las distancias. Ahorita les voy a mostrar un mapa de dónde están las estaciones, entonces se pueden dar una idea de las distancias que hay entre esas líneas. Los arreglos de Japón, las antenas están dentro de Japón. O sea, las 4 antenas. Cierto. Entonces, pues estas están separadas del orden de cientos de kilómetros para poder detectar la autocorrelación. Creo que a veces el delay entre el patrón de difracción que se propaga en la Tierra, pues tiene que estar a orden de cientos de kilómetros, pero no muchos miles de kilómetros, porque si no, este patrón de difracción ya empieza a deformarse. ¿Y el delta T? Delta T es el tiempo de... Sí, pero ¿de qué orden estamos hablando? De un segundo. Bueno, depende de la distancia a la que estén. O sea, si están a 300 kilómetros, es un segundo. Y viaja a 300 kilómetros por segundo el viento solar, pues es un segundo. Sí, no sé cuál sea la distancia mínima. Creo que no te la tengo que preguntar. Y bueno, por el otro lado, nosotros tenemos lo que es el análisis de una estación. ¿Qué es esto? Bueno, que si nosotros no tenemos 2 antenas, como es el caso del MEXART o el caso de UTI en la India, lo que se hace es analizar el patrón de difracción que viene de una sola antena. Entonces se hace un análisis un análisis de espectros, ¿no? O sea, obtenemos el espectro que viene siendo y lo ajustamos a un modelo que depende de ciertas variables que son propiedades físicas del plasma que está atravesando la línea de visión. Entonces, este es un ejemplo de una sola estación. El análisis es el ajuste de un espectro. Y con más de una estación, este es un ejemplo de cómo se ve el análisis de correlación cruzada. Y bueno, este es el tiempo, el time lag que se muestra aquí. Y bueno, este es el pico de cuán correlacionados están. ¿Tres qué? Sí, es la autocorrelación de cada uno y la correlación de los dos. Así, ajá. Entonces, así es como luce en los mapas. Es como el primer paso, o sea, en realidad se utiliza como la autocorrelación de cada uno de los espectros y luego se combinan en para sacar como el resultado final, ¿no? La verdad es que no he entrado de lleno a esta técnica, pero algo así es el análisis, ¿no? Bueno, entonces, ya que tenemos eso es como en términos generales, pero ¿qué es lo que nosotros obtenemos de lo que es las observaciones de centelleo? Bueno, prácticamente nos interesa velocidad y densidad para términos, digamos, de forecast, predicción de clima espacial, ¿no? Que es uno de los temas más importantes para este proyecto en general, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la ecuación aquella que está hasta arriba, que es el modelo que se ajusta al espectro observado. Si pueden ver, y pues ya así para rápido, aquí está la velocidad, que es uno de los principales parámetros que queremos medir. Y bueno, también depende de otros parámetros como el tamaño de la fuente, el valor alfa que tiene que ver con la turbulencia y geometría de las estructuras que están pasando a través de la línea de visión. Bueno, esa es la ecuación que se ajusta al espectro. Por otro lado, si tenemos el espectro y calculamos el área bajo la curva, vamos a obtener un índice que se llama índice M. Este índice M es el que está relacionado con la densidad. Entonces, pues algo así como que si centellea más, entonces tenemos unos cambios en densidad mayores que están atravesando la línea de visión. Y a partir de este valor se calcula el nivel de G, que voy a hablar un poquito más adelante de esto.
Entonces, prácticamente este es el análisis que se da, este es un espectro, y este es un comportamiento típico del índice M, este es el valor del índice M, y esta es la distancia con el Sol. Entonces, conforme nos alejamos del Sol, hay un límite en el que disminuye y cerca al Sol aumenta. Esa es una gráfica típica del índice de centelleo con la distancia del Sol. ¿Ok? Y bueno, ahí se ve como la línea que ajusta los puntos para calcular el índice. Bueno, ¿cómo estamos trabajando esto en LOFAR? Bueno, LOFAR es un instrumento, bueno, un radiotelescopio que está compuesto por muchas estaciones, al menos 27, creo que ya hay más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la que está en Inglaterra, a este le llaman el core y es el que tiene mayor área efectiva. Y bueno, existen por toda Europa. Y entonces tenemos una campaña, la campaña del 2016 con la que estuve trabajando durante este tiempo. ¿Cómo fueron las observaciones? Entonces agarramos de 25 a 27 estaciones todos los días durante octubre, observando al menos 25 radiofuentes simultáneamente. Entonces tenemos por 15 minutos cada una. Entonces tenemos observaciones todos los días. Bueno, idealmente hay días en los que no se observan las mismas radiofuentes, pero tenemos entonces 27 estaciones observando 25 radiofuentes todos los días de manera simultánea. O sea, entonces, ¿cuál es el propósito del análisis que empecé a realizar porque yo lo trabajé con una estación, ¿no? Entonces, del análisis con una estación, lo que pretende es hacer una comparación directa de lo que es los resultados de velocidad y cambios de densidad y los resultados que ya se han obtenido anteriormente con correlación cruzada. Porque donde estoy trabajando ahora, correlación cruzada ha sido la técnica que se ha manejado durante todo el tiempo, ¿no? Pero ahora que muchas de las estaciones que se encuentran en diferentes partes del mundo son solamente de una estación, pensamos que es importante aprovechar este tipo de observaciones para pulir la técnica y encontrar cuáles son los criterios que necesitamos para poder encontrar mayor confianza en los resultados de una sola estación. Entonces, lo que hicimos fue analizar cada una de las observaciones con una sola estación, ¿no? Entonces, bueno, mi trabajo fue más o menos automatizar esto, porque pues, son, no sé, 17,000 observaciones aproximadamente en un mes. Entonces, hicimos una automatización para ver cómo funciona y entonces empezar a crear criterios en el proceso para poder perfeccionar y llegar a un resultado que sea confiable. Ok, entonces, estas son las estaciones y estas son las observaciones. Entonces, por ejemplo, cada una de las observaciones, lo que hice fue filtrar los espectros buenos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos presentaban una rodilla de Fresnel bien definida y tenían una razón señal a ruido también alta en un límite, ¿no? Entonces, 13.5, como lo habíamos definido anteriormente en el artículo pasado para ASTAT y Merlin, utilizamos ese límite para ver cómo funcionaba decibeles. Sí, decibeles. Entonces, en este caso, primero hice un filtro matemático inventado por mí que no funcionó muy bien. Entonces, todavía como que se colaban muchos espectros que no eran buenos. Entonces, como ya no tenía mucho tiempo, este filtro lo hice a mano para estar segura de cómo estaban funcionando las cosas, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, en verde es el total de las observaciones y en amarillo son los que digamos que sobrevivieron al filtro, ¿no? Entonces, esta es nuestra mejor estación, es el core, es el que les decía que tiene mayor área y bueno, se entiende que es el que mejor, el que más espectros eran buenos, ¿no?
de acuerdo al filtro que apliqué. Después de esos, bueno, teníamos a lo que son los de Polonia, y entonces así creamos una como lista, ¿no? De las mejores estaciones para centelleo interplanetario en LOFAR. Ahora, hice lo mismo con las radiofuentes. ¿Por qué? Porque todas las radiofuentes no centellean igual para todas las estaciones. Entonces resulta que también tenemos que ver qué radiofuentes funcionan para cada instrumento. Y bueno, la mejor fue 13298 y 13299, que bueno, aquí en MEXA también ya sabemos que es de las mejores que centellean. 150 MHz. Entonces muy cercana también a la del MEXA. Sí. Estas son observaciones de una sola antena. Sí, son observaciones individuales. ¿De varias o de un particular, de un sitio en particular? De todos los sitios. Ya. Y entonces estás haciendo una selección de todas estas observaciones, cuáles tuvieron la suficiente razón señal a ruido en el espectro de potencia para después aplicar el análisis de una sola estación. Ajá, sí. Sí, fue el primer paso, ¿no? Y hasta ahorita es el más difícil, de hecho. Entonces, aquí está cómo se ven las fuentes que centellaron y tienen un buen espectro, acorde al filtro que aplicamos, ¿no? Entonces, en rojo son las que se ven. En general, bueno, en general son cuásares, hay radiogalaxias y creo que nada más. Estos de acá son púlsares. La verdad es que al final no los tomé en cuenta porque todavía no tenemos un método de análisis para púlsares específicamente. Entonces es también otra cosa que estamos trabajando, ¿no? Octubre del 2016, del 5 de octubre al 30 de octubre, es solamente un mes. ¿Sí? Y bueno, entonces, si nosotros estamos observando simultáneamente la misma radiofuente con todas las estaciones, entonces lo que esperaríamos es que si analizamos la velocidad en todas las estaciones, tuviéramos la misma velocidad, ¿cierto? Eso es lo ideal. Entonces, bueno, hicimos el análisis y entonces nos acercamos un poquito más para ver qué es lo que estaba pasando con los ajustes. Los parámetros de los ajustes de parámetros libres los fijamos en un rango físico aceptado en artículos anteriores, ¿no? Entonces fijamos un rango y en la velocidad pues ya la dejamos más o menos libre, bueno, más libre. y entonces obtuvimos resultados como estos. Si se fijan, los espectros no son así como que lo más limpio que han visto, ¿no? Y ese es el punto, o sea, ¿qué es lo que necesita un espectro para determinar bien la velocidad, una velocidad correcta, y entonces así ir formando el criterio para eliminar los que no? Entonces, por ejemplo, este es... Sí, al menos la potencia, exacto. Entonces, por ejemplo, todos estos son misma fuente, mismo día, todas las estaciones. Entonces, no se alcanza a ver, van a tener que creerme, pero la velocidad en todos ellos es muy aproximada, está entre 720 y máximo 800 kilómetros por segundo. Pero, y son diferentes estaciones, bueno, este se supone es el nombre, pero es difícil ponerlos todos. Y, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos como ruido y resulta que este ruido, al hacer el ajuste desde aquí, estaba causando que la velocidad, esta velocidad es como de 350 kilómetros por segundo. Y si se fijan, el ajuste también como que termina acá, empieza acá, bueno, o sea, no compara con los demás. Entonces, este es un mal espectro. Ese espectro nos está dando una velocidad que no es aproximada a la del viento solar. Yo recuerdo lo que Manoharan hacía, Ajá. era esa parte de baja frecuencia, ajustarla con una recta, ¿no? Ajá. Y no se preocupaba por ajustar esa parte del espectro.
Sí. ¿Y por qué no lo estás aplicando igual? Lo que pasa que nosotros también estamos explorando la parte de los parámetros que tienen que ver con la turbulencia y la geometría de las irregularidades. Entonces, podríamos hacer eso, podríamos solo cortar aquí, poner una línea y probablemente el ajuste va a ser mejor y nos va a dar una velocidad parecida a las otras. Pero uno de los objetivos también es explorar la turbulencia y la geometría de las irregularidades que están dadas por el espectro completo, ¿no? Necesitamos todo el espectro para conocer cómo se comportan esos valores y cómo se comportan con diferentes instrumentos. ¿Sí? Sí, de hecho, tenemos como dos ramas. ¿No? Una rama de automatización donde no nos importa más que la velocidad y la densidad, en donde podemos hacer eso, ignorar todo lo que pasa acá y acá, ajustar la rodilla y obtener la velocidad, ¿no? Pero bueno, en el caso ideal nos gustaría que funcionara con todos los parámetros que nos dan información acerca del plasma. Pero bueno, entonces, en términos como de automatización, quisiéramos que este espectro no apareciera en el análisis, ¿no? Y como quitarlo. Y pues no es fácil porque ahí, por ejemplo, ya se coló. Pero bueno, entonces ya después de hacer esto con los filtros y todo, hicimos una comparación con las velocidades obtenidas por correlación cruzada. Y primero, sin el filtro, obtuvimos esto. Estas son las radiofuentes. En gris, no sé si se alcanza a ver, pero son los resultados de cross correlation, de correlación cruzada del análisis de muchas estaciones. Y si se fijan, tampoco están un poco dispersas, pero no tanto como las de una estación. O sea, esto es sin el filtro, ¿no? Entonces, en verde está el segundo pico que se muestra en correlación cruzada. Si tenemos dos picos, es como que hay dos corrientes de plasma y pues, bueno, se identifican como verde y gris, pero solo consideremos el gris, que es el pico principal, la velocidad principal del plasma. Entonces dijimos, bueno, esto era sin el filtro, automatizando todo y aventando todo lo que salía, ¿no? Y dijimos, bueno, fue cuando... Sí. No se ve muy bien la gráfica, Sí. pero se refieren a la comparación entre diferentes estaciones. Sí. Por eso tienes varios valores. Sí, exacto. ¿Los verdes son single station o son...? Los verdes son, ya ves que tienes como dos picos a veces, los verdes son como el segundo pico. Ya. O sea, todo esto son solamente resultados de correlación cruzada multistation. Los simbolitos de colores son una estación. Sí, son estos, mira. Aquí están. Por ejemplo, estas son cada una de las estaciones. Y por ejemplo, este es Polonia, ¿no? Aquí se ve uno, acá otro, otro. Entonces son todas las estaciones y pues las radiofuentes. Sí es un poco confuso al principio. Sí, sí, ajá. Sí, sí, exacto. Esa era una, porque, o sea, los verdes tampoco son, digamos, importantes para términos de comparación. Entonces, al final, bueno, fue cuando decidimos hacer este filtro y entonces obtuvimos la siguiente gráfica. Ya se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son las radiofuentes. Escogimos las mejores radiofuentes y escogimos las mejores estaciones. Entonces, se puede ver que ya como que el bonchecito se va acercando, ¿no? Entonces, aquí se ve, estas son fuentes polares y las de acá son fuentes que están más en el ecuador. Y sí se ve un poquito cómo sube la velocidad en esto, ¿no? Entonces, ahí como que empezamos a hacer estas comparaciones y ahí empezamos a hacer como una serie de criterios. Estas son las estaciones y... las grises siguen siendo correlación cruzada. Es que no se ven muchos porque sí, los circulitos grises. Ajá.
porque ya como que el montoncito ya empieza a coincidir. Por ejemplo, aquí hay un bonchecito de grises y están como sobre las colores. Aquí también hay otro bonchecito. Y entonces tus estaciones sencillas o únicas son los rombos y triángulos. Exacto, los simbolitos de colores son los de una estación. Sí, realmente no encuentro como gráficas muy que representan. Que tenían ruido, Sí. pero de todos modos unas tenían ruido y aún así existe la autocorrelación y esa sí funciona mejor. La autocorrelación es automática y agarra todo. O sea, compara todas las estaciones, todas las líneas. Y así, por eso tenemos como estos también, ¿no? Todo. Agarra todo y lo compara. Porque, bueno, exacto, tú no necesitas como el espectro. No, pero tú tienes un espectro que no es muy bueno, tienes una autocorrelación tampoco no. Sí, yo opino más o menos lo mismo. O sea, yo creo que sí, la observación en sí no es buena, ¿no? La cosa es que no está, eso no está estudiado, ¿no? O sea, todavía así como que ellos hacen la autocorrelación automática, todo como viene y así lo echan, ¿no? Pero yo lo que me he dado cuenta ya haciendo las comparaciones es que hay algunas que si los dos espectros son malos, la autocorrelación sí está muy fuera de lugar. Y es el caso de estos círculos, ¿no? Que siguen siendo correlación cruzada, pero si te fijas está como muy fuera del rango. Y yo he notado que es porque los dos espectros que están siendo correlacionados son malos, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa que tenemos que estudiar. Y bueno, aquí ya como que estamos un poquito más felices del resultado, como que encontramos que sí se comparan al menos. Y estos son cuadros de los otros parámetros que comentaba que estamos explorando, donde, bueno, aquí solamente quiero mostrar, estas son las estaciones, y este es alfa, que es turbulencia, y aquel es razón axial, que es como geometría. Entonces, pues nada más para mostrar que se encuentra dentro de los rangos más o menos ya publicados, y que por ejemplo en alfa sí varía con la estación un poco más que con la razón axial. Entonces tenemos también que ver por qué está variando tanto el alfa en aquellos en las estaciones, y bueno, aquí se espera que 1 sea el valor medio, y bueno, entonces decimos que sí está más o menos obtenemos lo que se espera. Sí, la de ella. 10 es el máximo del rango y aquellos como que ya se fueron. Esta línea es el 1 y estos son los cuadritos donde se concentra como más como estadístico. Cuando te vas para acá, sí. Pero este es tomando en cuenta todo, no los filtrados, todo. Entonces, sí hay como, todavía es. Bueno, esto es algo que todavía estamos trabajando para determinar qué significa o cómo le vamos a hacer. Y bueno, el nivel de G, que como el índice M varía con la estación y varía con la fuente, lo que se hace es como se normaliza el índice M para obtener el nivel de G. Entonces tenemos las observaciones, que son los circulitos, ajustamos una línea, que en realidad no es una línea porque es logarítmico, y entonces calculamos el índice G con el valor observado entre el valor esperado del índice M a esa distancia del Sol. Bueno, creo que la mayoría están familiarizados con ese valor. La cosa es que lo que buscamos es si hay una densidad menor o una densidad mayor. Eso es lo que podemos medir. Entonces, ¿qué hicimos con todas estas estaciones? Pues también las comparamos. Y resulta que estas son todas las radiofuentes, aquellas son las estaciones, y como pueden ver, el índice M, este es índice M,
Y cada uno de los colores son una estación diferente. Y podemos ver que la variación tiene la misma forma, pero no la misma intensidad. Y bueno, es hora de esperarse por las propiedades del instrumento. Y es por eso, es exactamente esta la razón por la cual se calcula el índice G, porque se hace la normalización y se busca comparar con diferentes instrumentos. Entonces, el verde, por ejemplo, es el core, que es la mejor estación que tenemos, y pueden ver que es súper sensible, ¿no?, a los valores de M. Bueno, entonces, después de esto calculamos el índice G para todas las fuentes, y esta es la fecha, así el día, que está, cada día las radiofuentes cambian de posición, entonces es el día y la distancia del Sol. Y este de aquí es el índice M y este de aquí es el índice G. Este es el valor de 1. Y entonces lo que nos interesa es qué tan alejado está del 1, ¿no? Entonces aquí podemos ver así como que estos puntitos que se encuentran muy pegaditos al 1. Hicimos esto para todas las estaciones y todas las radiofuentes y las comparamos. Entonces, de su lado derecho tenemos el primer resultado que obtuvimos con este análisis. A ver, les explico. Todos los colorcitos son diferentes estaciones de LOFAR. Y entonces, este es el índice G, el valor del índice G es el eje Y. Y aquí está el día, ¿no? El día que se midió el índice G. Entonces, como pueden ver, ¿qué es lo que esperaríamos? Que todos los puntitos estuvieran juntos, porque son observaciones simultáneas, ¿no? Pero no están juntos, porque, bueno, se puede ver a diferentes razones, y es exactamente lo que estamos investigando. Ahora, si ven como que la dispersión es bastante, ¿no? Lo ideal sería que todos estuvieran juntitos. Después de esto, pensamos que qué podría estar pasando, y bueno, tenemos muchas... Sí. Cada colección de puntos verticales corresponde a la observación de una fuente detectada por diferentes estaciones y donde calculaste el índice G analizando cada una de las estaciones. En un día, sí. Okay. Aquí está el día. Todas estas son diferentes estaciones y este es el valor 1. Sí. Bueno, entonces resulta que tenemos estaciones en diferentes lugares de Europa, y cuando estamos observando una radiofuente, no todos los haces tienen la misma inclinación, ¿no? O sea, sí, sí, aquí ya todas son buenas. Este es 13267, ¿no? Este es 13... Acá les digo. Sí, todas tienen al menos 13.5 decibeles en la razón señala ruido. Bueno, les decía, tenemos, por ejemplo, dos estaciones observando a la misma radiofuente, entonces la inclinación es distinta, ¿no?, para las dos estaciones. Y esta inclinación está registrada en las observaciones. Decidimos que, bueno, como LOFAR tiene un haz y entonces cuando lo inclinas pierdes potencia, lo que hicimos fue multiplicar por el seno de este ángulo para calcular, para que todas, como homogeneizar todas las observaciones. Y resultó que este era uno de los parámetros que estaban afectando esta dispersión y obtuvimos este resultado. Entonces, por ejemplo, cosas así como por ejemplo ¿no? Aquí el índice, el nivel de G se ve como muy alto y dices, bueno, a lo mejor está pasando algo. Pero a la hora de multiplicarlo, no solo se reduce, sino que también se juntan los puntitos. Entonces, decidimos que este era un valor que se necesitaba considerar para el índice G.
Y creo que para el MEXART, en el caso ya que esté actualizado y todo, también vamos a tener que tomar en cuenta este ángulo si hay una pérdida de potencia a la hora de redireccionar, ¿no? En este caso. Entonces, pues, por ejemplo, aquí tenemos un índice. Sí. Sí. Multiplico por el seno del ángulo para sacar como si fuera vertical. Ajá, sí. Entonces, ya es como recuperar la potencia, ¿no? Algo así. Tenemos... Si estás de extremo a extremo, uno está así y el otro está así, ¿no? Entonces, para corregir hicimos como si los dos estuvieran así. Multiplicamos para ver como si estuvieran así. Entonces, como si... Ajá. Sí. Ajá. No, esto lo multiplicas para calcular el índice M. O sea, antes de G, esto es para M. Como si el nivel de centelleo, ¿no? Una corrección al nivel de centelleo. No, el área bajo la curva. Sí, sí. Ajá. Entonces ahí, si está más inclinado uno, tiene menos potencia. Entonces necesitas como corregir. Hicimos eso y se empezó, o sea, sí se empezaron como a aproximar más los valores de G. Por ejemplo, este valor, aquí, este pareciera como un falso alta densidad, pero acá se corrigió y este se conservó. Entonces, estábamos obteniendo como información tal vez falsa de la densidad utilizando estas inclinaciones, ¿no? Y bueno, entonces también, esta es otra. Y por ejemplo, de las cosas que podemos observar es como una tendencia a estas como subidas y bajadas que tienen que ver pues con las propiedades del viento solar, ¿no? Regiones de interacción o, sí, o sea, el viento solar no es estable, ¿no? Entonces, pues esperaría algo de este tipo. Y bueno, ahorita lo que estamos haciendo es automatizar estos resultados para poder redirigir el estudio a casos específicos de si hay algún evento dentro de estos datos o si podemos observar algo más específico, ¿no? Y bueno, esto es de Arecibo, les platico un poquito nada más que estamos trabajando con estas observaciones. Los espectros de Arecibo pues tienen muchísima potencia y también por las propiedades de la alta frecuencia que maneja podemos acercarnos mucho al Sol. Entonces lo estamos pensando como complementar información en la heliosfera para poder acercarnos al Sol con altas frecuencias y irnos más lejos con LOFAR, que es baja frecuencia. Esta va de, por ejemplo, esta es de 1000, por ahí dice, 1400 MHz. Ajá, esa. Va de 1300 a 1700 la banda, ajá, gigahertz. Ajá. Sí, entonces dependiendo de la banda y todo. Pero bueno, les quiero mostrar un poquito los resultados. Este es el índice M y si se fijan, pues es la misma, el comportamiento típico del índice M con la distancia. Y aquí estamos hablando de radios solares y los colores son las frecuencias. Ajá. Entonces podemos ver cómo disminuye el índice M con la distancia del Sol. Este es el valor de la escala y bueno, también se espera que vaya aumentando conforme te alejas del Sol. No sabemos todavía. Esto lo estamos investigando porque no solo es una dispersión, sino que no se mantiene, ¿no? Para altas frecuencias, por ejemplo, para distancias mayores tenemos menos dispersión y va de menor a mayor frecuencia. Y conforme te acercas va de menor a mayor.
Entonces, como que aquí hay, no se había comparado este tipo de observaciones simultáneas con diferentes frecuencias en una misma radiofuente, ¿no? Entonces, estamos viendo si tiene que ver con el análisis o si tiene que ver con el instrumento o si es algo natural del viento solar a distancias tan cercanas al Sol, ¿no? Pero bueno, también otra cosa es que los valores pues se comparan con los resultados de Yamauchi, que fueron también a valores de gigahertz, pero ellos tienen una sola frecuencia, bueno, creo que tienen dos, y los puntos son muy dispersos, entonces es difícil como decir por qué se está comportando así. Puede ser que también el instrumento a altas frecuencias la potencia sea distinta, no sé. Es algo que estamos también como investigando, ¿no? Porque esta dispersión ocurre casi en todos los otros parámetros, ¿no? Esta es la velocidad y, por ejemplo, esta es la única observación en la banda C, que es como 2002 gigahertz o algo así. Estas son las observaciones, pero lo que nos parece curioso también es esta dispersión en las velocidades. No es muy grande, pero hay una dispersión en velocidades con la frecuencia. Y es precisamente esto, ¿no? Y con unas es más grande que con otras. Y una de las propuestas fue también que tiene que ver con la estructura de la radiofuente, ¿no? Que a lo mejor no está tocando como, no sé, cómo estás observando, ¿no? Que si la estructura es como muy poco homogénea y todavía no sabemos. Sí, sí. Exacto. Sí, John Morgan de hecho fue uno de los que propuso que viéramos cómo se comparaban las geometrías de las radiofuentes con estos resultados. No sabemos. Exacto, estamos considerando una función gaussiana, ¿no? Entonces la idea también es como, ¿qué pasa si integramos alguna función que esté más aproximada a la realidad de la radiofuente, ¿no? Particularmente. Pero bueno, lo que les quiero mostrar aquí es esta región que es entre los 5 y los 25, bueno, los 30 y los 30 radios solares. Entonces, si se fijan aquí, la velocidad es como de 180 y estamos observando la zona de aceleración, ¿no? Y estos resultados los presentamos y luego presentó otros resultados con BLA, otro de los investigadores, y encajan muy bien. Entonces estamos observando que las velocidades, al menos aquí para él era como de 180 en el BLA, y nosotros aquí, el central es de 180 también, ¿no? Entonces fue como un resultado muy interesante en esta región del Sol, porque empezamos a ver la región de aceleración. Son los límites donde el modelo es válido para cada una de las frecuencias. Entonces, allá están las frecuencias, los colores son las frecuencias, y cada frecuencia tiene un límite de validez para el modelo. Por eso no podemos ir más lejos con frecuencias bajas. Es otro tema, es que tampoco es como difícil meter todo. Pero bueno, entonces este es axial, la razón axial, y aquí estamos todavía un poquito investigando la parte de cómo no siempre es limpio, entonces es difícil también como que tomar en cuenta esto, pero bueno, esos son los resultados, y este es el valor de alfa, que si ven está súper disperso, entonces todavía también tenemos que ver cómo aplicar el modelo o qué significa que estén como diferentes frecuencias obtengan diferente valor, porque es una variación en las frecuencias. Y bueno, rápidamente les platico. Los proyectos que estamos ahorita trabajando tienen que ver con está la parte de automatización y monitoreo del Sol, que es la parte donde estuve trabajando en el proyecto, y esto está ligado a la parte ya científica que tiene que ver con entender el Sol y los procesos físicos del Sol y cómo se comparan, ¿no? Con las observaciones de centelleo.
Entonces, tenemos el Parker Solar Probe, que es la nave que está orbitando el Sol. Esta es una imagen de los perihelions que está en las fechas. Ay, no se ven muy bien. Pero bueno, acaba de ser el 20 de enero. Aquí, 29 de enero. Y la siguiente que que nos interesa es en junio 7, donde, junio 7 va a ser como una semana antes y una semana después. Exacto. Sí. En LOFAR nosotros tenemos observaciones del primero y el segundo perihelion y lo vamos a analizar con el programa que ya tenemos. Entonces la parte difícil es el filtraje de los espectros. Pero bueno, el siguiente es en junio 7 y estamos buscando la colaboración con todos los observatorios que quieran observar en estas fechas para hacer como un proyecto conjunto. No sé a qué distancia, bueno, aquí está, no, este va a ser, pero no sé exactamente a qué distancia va a estar del Sol, entonces tenemos que ver también que con las frecuencias que tenemos, en qué momento y hacia dónde tenemos que dirigir los telescopios, ¿no? Y bueno, en febrero, hace poquito, el 10 creo, sí, el 10, se lanzó el Solar Orbiter, que también va a estar como, si se fijan, no es ecuatorial, va a estar yendo hacia los polos, tomando imágenes y todo eso. Entonces, para el 7 de junio, también va a estar funcionando cerca del Sol y la idea es que estos dos instrumentos, junto con los estéreos y bueno, todo lo que ya hay, unamos todas las observaciones con los radiotelescopios para tener toda la información posible y empezar a hacer. Sí. Sí. Yo creo que, y aparte son polares, ¿no? Entonces, muchas de las mejores radiofuentes que hay aquí en el Nexar son polares. Y bueno, sí, la idea es como conjuntar toda esta información y hacer como proyectos que involucren toda la información que se pueda, ¿no? Observaciones del Sol, imágenes. Y bueno, eso es parte de lo que estamos trabajando y de lo que ya hemos trabajado. Y creo que es todo, ya no tengo más. ¿Qué dudas? Gracias. ¿Cuál es la conclusión de esta técnica? Bueno, la conclusión es que es difícil automatizarla. Uno de los retos es el filtraje de los espectros porque la técnica ajusta todo, incluso los malos espectros. Entonces, si el espectro es malo y tienes un ajuste, como vimos, todos coincidían en 700 kilómetros por segundo y uno decía 350. Entonces, estar seguro a quién creerle, ¿no? Entonces, empezar como a filtrar y formar criterios para llegar a que ese resultado fue de una buena observación. Ese es como uno de los retos. Pero bueno, la automatización ya está, ¿no? Pero sí, el reto es una de las conclusiones. Oye, ¿puedes volver a donde tienen la diapositiva de Inner Scale? Eso. Esa parte no entendí bien. ¿A qué te refieres con Inner Scale? Bueno, esa es una también de las discusiones de toda la vida de una estación. Se supone que cuando nosotros estamos midiendo la escala de las irregularidades, son estas burbujas, ¿no? ¿Qué tamaño tienen? Parte de lo que decía Ricardo, ¿no? ¿Qué distancia se necesita mínima para que una estructura pase de una línea de visión a la otra? Entonces, se supone que lo que estamos midiendo es esas estructuras y el tamaño de las estructuras. Bueno, yo entiendo que Inner Scale es como la escala mínima que tienes ya de las irregularidades, ¿no? Sí, la escala mínima observable a esa frecuencia, ¿no? Por eso también como... Y ahí tienes, bueno, tienes de 1 a 100, pero ¿qué es eso? ¿Son kilómetros? Sí. No le puse ni... No, es que no se alcanza a ver sí. Y eso te lo da
el espectro donde corta Sí. con el sí, ruido. Es un poco difícil determinarlo, o sea, por eso el espectro necesita ser muy bueno, porque eso te lo da esta parte. Sí. Y esta parte también está ligada al tamaño de la radiofuente y a la turbulencia. Entonces, cuando pones los 3 parámetros libres, dices como qué es lo que tienes que obtener. O sea, es difícil controlar eso, ¿no? Y saber si que los valores que estás dando son aceptables, ¿no? En Sí. esa región del viento. Lo que pasa es que en el modelo que propuso después Manoharan, hay una parte que donde considera la escala interna. Pero para las fuentes que observamos nosotros, el tamaño de las fuentes, no podemos ver la escala interna, y ellos también muchos simplificaron el modelo. Pero hay una parte del modelo que considera la escala interna, no sé si te acuerdas. No está ahí. Igual deberían incorporarla, ¿no? Porque ustedes sí ven objetos muy pequeños y pues sí pueden ver la escala interna. Sí, lo que estamos pensando es que, por un lado, pues depende de la frecuencia, ¿no? Que estamos manejando, porque, por ejemplo, apenas agregué la escala de irregularidades cuando estuve trabajando con Arecibo. Antes de eso trabajaba con el modelo que no tenía, que tenía la escala interna implícita en el modelo, ¿no? Entonces también otra de las cosas es comparar estos dos y cómo se ve en los resultados, ¿no? De observaciones. Okay. Pero sí, es también así como algo que hay que explorar. Ok, sí, gracias. ¿Cómo? Por lo pronto sí. Por lo pronto hay que terminar esto. Sí. Sí, pues ya estamos corriendo los de Parker Solar Proof, las dos campañas que fueron como de 3 semanas con este programa para los resultados meterlos a la tomografía y ver cómo se ve, ¿no? Y pues también otros modelos que podamos meter para tener como una visualización, ¿no? A pesar de los resultados. Sería todo por hoy. Gracias. Gracias. Nos vemos la semana que entra.